El diagnóstico precoz hoy a nadie se le ocurre dudar de la eficacia que eso tiene. ¿Por qué antes, en ese tiempo? Era otra concepción, era el tratamiento de la enfermedad. Aparecía la enfermedad y había un tratamiento de la enfermedad. Si yo te tengo que decir... ¿Parece lo más lógico prevenirlo? ¿No? Obviamente, a los ojos tuyos ahora es así, pero hace 30 años no se veía de esa manera. Era el tratamiento. Es más, las obras sociales y prepagas no te permitían o no le autorizaban a los pacientes o no le pagaban a los pacientes los exámenes que no fuesen estrictamente relacionados a una enfermedad ya perceptible. Bien, doctor. Muchas gracias por ser nuestro invitado. Gracias por participar de nuestro canal. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí. Para que la Gracias gente a lo vos conozca, y a la gente, sí. para que la gente lo conozca, cuéntenos un poco acerca de su trayectoria. ¿Usted es oftalmólogo y hace mucho tiempo se dedica a esto? Sí, claro. No, bueno, no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero contextualizando tu pregunta, bueno, mis orígenes soy hijo de inmigrante. En aquella época la idea social era del esfuerzo y el progreso, el valor de valores que teníamos. Y de ahí mi formación fue en la Escuela Normal Superior Juan Pascual Pringle de acá de San Luis, una excelente escuela. En ese entonces el estudio era de tipo universalista, donde teníamos todas las materias, 6 años de secundaria, todo eso. Bueno, luego fui a la Universidad de La Plata, donde hice medicina. Terminada la carrera de medicina, fui a Buenos Aires, a la primera cátedra de la UBA. Ahí hice 3 años de residencia y 1 año como jefe de residentes. ¿Tenía el mismo prestigio la UBA que hoy en día? Sí, más. La UBA era el prestigio internacional de la UBA, muy grande. Mucha exigencia también. Mucha exigencia. Las facultades de aquel entonces eran tremendamente exigentes. Pero como nosotros teníamos es socialmente aceptado, ¿no? De que tenías que esforzarte para lograr las cosas. Se hizo, bueno, creo que es una buena época. Déjeme quedar un poquito ahí. Sí. ¿Le costó la carrera? No, en absoluto. No, Gracias a Dios le puse mucha dedicación. La hice en los correspondientes 6 años. En medicina no podés adelantar años porque son años cursados. Entonces lo hice en los años correspondientes. Sí, Empecé en el... la materia, no podía rendir un libro una materia, por ejemplo. No podía rendir libre una materia, no, imposible. Es más, si eran correlativas, si vos no estudiabas, no probabas la materia del año anterior, no podías rendir las próximas. Que después eso se relajó, hubo una serie de cambios controversiales, pero no, era estricto, además en contacto directo con los cadáveres, los pacientes, todo lo que sea necesario. Era muy reducido el grupo, no éramos más de 400, 300, que después fueron miles, en la Facultad de La Plata, ¿no? Que es una facultad inmensa. Tenía profesores muy destacados, que escribían libros, en fin. Me pareció muy bueno eso. No había tanta competencia en lo académico como lo es ahora. Mucha gente desertaba en la educación en los niveles primarios, en secundario, me acuerdo, de muchos años atrás, muchas décadas atrás. No. Yo te diría que era poca la deserción. La deserción fue mayor cuando los ingresos se hicieron, porque vos para el ingreso tenías que aprobar ciertas condiciones. Entonces, el que aprobaba esas condiciones era porque realmente tenía la disposición al esfuerzo. ¿Cómo es ahora? No, como era antes. Ahora entran 1000 y terminan 10. Eso es así, o sea, ahora el ingreso es abierto. Entonces entra, pero es que está bien, no estoy haciendo un juicio, no estoy haciendo un juicio de valor respecto de eso, pero sobre todo en las universidades, en las facultades de medicina y todo eso, ingresa mucha gente.
pero después hay materias filtro que van quedando rezagados, o por diversos motivos, a lo mejor hay motivos sociales o económicos, pero bueno, yo hice la carrera en una institución, todas las instituciones de estudio que he estado han sido públicas. La escuela normal que me pareció muy importante, y la facultad, y después el posgrado, lo que es la especialidad de oftalmología, como te dije, lo hice en la primera cátedra de la UBA, con 3 años de residencia y 1 año de jefe de residentes antes de venirme para acá, para San Luis. Aprovechando su experiencia, ¿qué consejo le da a los jóvenes hoy en día que están por empezar a estudiar medicina, que la están cursando, entendiendo que, bueno, siempre es cualquier cosa universitaria es difícil, pero me produce una sonrisa, porque decís hoy en día hay una dificultad especial que es la pandemia. Entonces los protocolos y demás, yo veo que hay chicos que lamentablemente no pueden asistir, sobre todo en la medicina, porque que vos puedas estudiar a distancia otra carrera, como puede ser abogacía o algo así, pero en medicina, donde tenés que ver, palpar, oler, escuchar, todo eso, me parece que es malo para los chicos lo que pasa en este momento. Consejos no, en cuanto al estudio es dedicación y estar permanentemente en el perfeccionamiento. Es más, yo después de eso pertenezco a la Sociedad Argentina de Oftalmología, al Consejo Argentino de Oftalmología, a la Sociedad Americana de Oftalmología, la Academia de Oftalmología. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que viene después del estudio de la medicina es tanto o más relevante que lo que aprendes en la facultad propiamente dicha. Después aprendes el cómo hacer bien todas esas cosas. Creo que el mejor consejo es el esfuerzo, la dedicación, el programarse. ¿Tenía horarios? ¿Se organizaba? Obvio, tenía horarios. Bueno, yo era un poco ordenado en ese sentido, lo tomaba como si fuese un trabajo. En mis épocas de estudios universitarios, de 8 a 12 y de 3 a 8, 4 a 8. Por supuesto, después cuando vienen los exámenes, todo eso se cambia, pero en general, bien. Por eso lo hice los 6 años correspondientes. Me recibí en el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Bien, me mencionó que estuvo a cargo como representante de varias organizaciones. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue su papel? ¿Todavía sigue a la cabeza de alguna? ¿Sigue siendo líder de alguna? No, ahora no quiero, ya estuve bastante. Sí, bueno, tuve participaciones en las instituciones como el Consejo Argentino y la Sociedad de Oftalmología cuando estuve en Buenos Aires y demás, pero después aquí tuve, sí, como varios años como presidente del Círculo Médico, donde, bueno, hubo muchas tareas que realizar, hubo procesos de cambio. ¿Qué problemáticas se encontró al estar como líder en la organización nacional? Sí, las problemáticas siempre existieron. Las problemáticas en torno a la salud, en ese momento hubo grandes cambios. Hubo cambios y adaptaciones que realizar. La tecnología empezó a avanzar e incorporarse a la medicina, y estos fueron cambios que había que ponerlos en la mesa de los programas, ¿no es cierto? Cuando vos decís cambios, uno piensa siempre en el enfoque que tuvo la medicina justamente en ese periodo que me tocó estar, que son los cambios de pasar de una medicina que cuidaba la enfermedad, trataba la enfermedad, a una medicina preventiva, a una medicina que intenta el diagnóstico precoz. Eso cambió la medicina. Si vos me preguntás qué cambió la medicina, no es, por supuesto, la tecnología, la precisión y todo lo demás. En la oftalmología especialmente,
los equipamientos, los láseres, la precisión, el ultrasonido. ¿Hay más enfermedades curables ahora? Y en realidad sí, son mejor enfocadas, pero si vos me querés, justamente ese cambio de enfoque del tratar a la enfermedad al tratar preventivamente al paciente o en la búsqueda de un diagnóstico precoz, cambió muchísimo las cosas. Pero primero hubo que abrir varias cabezas porque vos encontrabas que el sistema no te lo aceptaba, o sea, las obras sociales, los prepagos, tenían que empezar a aceptar los exámenes que hacíamos en forma preventiva, ¿no es cierto?, para un diagnóstico precoz. Ese fue uno de los cambios más grandes. Por supuesto, fue acompañando a la tecnología. Entonces, la tecnología se fue incorporando a la práctica diaria de la medicina, en especial en la oftalmología. Ya en mis épocas de residente, bueno, el láser empezó a ser una cosa muy importante, que después indudablemente aparecieron infinidad de láseres que se usan en la oftalmología, lo que permitió que las cirugías, las prácticas, los diagnósticos fueran más precisos, las mediciones fuesen más precisas y las cirugías fueran mínimamente invasivas. Antes hacíamos cirugías como la catarata, que era una cirugía invalidante, o sea, muy riesgosa. No riesgosa, invalidante, o sea, el paciente después de operado, por supuesto se esperaba que el paciente ya casi estuviese ciego, para operarlo, que no es lo que sucede en el momento actual. Porque después de ello tenía que usar unos lentes tremendos que eran, como te digo, bastante invalidantes. Hoy por hoy es... ¿Cómo? Perdón. Muy costoso, perdón. No, costoso en términos económicos. Sí. No, quizás es más costoso ahora porque la tecnología cuesta, sobre todo a nosotros que mucha de la tecnología que tenemos importada. Entonces eso quizás es un poco más costoso, pero para el paciente es tremendamente más sencillo. El paciente con unos 15 minutos sin someterse a anestésicos y ninguna agresión prácticamente, soluciona un problema como el de la catarata, que antes necesitaba un reposo, en realidad más allá del tratamiento en sí. Tenía después un reposo de una semana, un reposo absoluto en cama, lo cual esto es un cambio importantísimo para los pacientes, ¿no? Yo creo que en eso se ha avanzado muchísimo en todas las que son las aplicaciones tecnológicas, pero sobre todo, y quiero insistirte en esto, la concepción del enfoque de la medicina en la prevención y en el diagnóstico precoz. El entendimiento de ello, para mí, cambió la medicina, obviamente acompañado del avance tecnológico. Pero eso siempre fue igual, digamos, el hecho de la prevención. No, claro, justamente no, eso no fue igual. Por eso te digo que a mí me tocó, estando en la presidencia del Círculo Médico de San Luis, me tocó justamente estar en ese tema para abrir un poco las conversaciones, para que se entendiese de que era preferible prevenir que curar, volviendo al término remanido, ¿no? Pero claro, el diagnóstico precoz hoy a nadie se le ocurre dudar de la eficacia que eso tiene. ¿Por qué antes, en ese tiempo? Era otra concepción, era el tratamiento de la enfermedad. Aparecía la enfermedad y había un tratamiento de la enfermedad. Si yo te tengo que decir... ¿Parece lo más lógico prevenirlo? ¿No? Obviamente, a los ojos tuyos ahora es así, pero hace 30 años no se veía de esa manera. Era el tratamiento. Es más, las obras sociales y prepagas no te permitían o no le autorizaban a los pacientes o no le pagaban a los pacientes los exámenes que no fuesen estrictamente relacionados a una enfermedad ya perceptible. ¿Y la conciencia en la población también? La conciencia en la población cambió muchísimo y eso nos ha permitido a nosotros en la oftalmología sobre todo ver cada vez menos casos de glaucoma terminal. Antes veíamos el glaucoma, la enfermedad, una de las enfermedades que lleva a la ceguera, lo veíamos
estadios muy avanzados, la prevención y el diagnóstico precoz creo que ha sacado prácticamente las cegueras de nuestros consultorios producidos por el glaucoma. La gente, viendo la respuesta de lo que me preguntabas, la gente ya sabe de que eso se ha hecho en campañas muy, muy grandes durante los años 80 del siglo pasado, donde se hacía, en los años 90 más bien, donde se le hacía ver a la gente de que era importante consultar sobre esto, y hoy todos tienen en la cabeza que existe el glaucoma y que es un proceso silencioso que puede dejarte ciego. Entonces el mismo paciente te pregunta por si tiene o no tal o cual cosa. Esto es importantísimo. ¿Cómo se examina el glaucoma? ¿Es un proceso complejo o es algo que se puede hacer en el día? ¿Es algo rápido que pueda hacer el paciente? No, bueno, el glaucoma es una enfermedad que tiene, en principio, en primer lugar hay varios tipos de glaucoma, ¿no? Pero ¿cómo se determina si lo tiene o no lo tiene? No, pero eso es en un estudio de rutina donde lo sabes. Sí, por supuesto que hay indicios, como son los factores hereditarios, tiene una penetración genética muy importante el glaucoma, pero no necesariamente tiene que haber un antecedente para que eso aparezca, ni tampoco la edad, porque está siempre el que dice, no, bueno, pero mi abuelo tenía 80 años, y sí, pero a vos puede que te aparezca a los 20, ¿me entendés? O sea, para el diagnóstico del glaucoma, la única forma de ser útiles es haciendo un diagnóstico en un estudio de rutina. Es la única forma, porque es ahí cuando vos lo encontrás en los estadios mejormente tratables. O sea, por supuesto que la tecnología ha cambiado, hay drogas de mayor eficacia. ¿Por cuánto tiempo se puede estar gestando el glaucoma sin que uno se dé cuenta, sin que no tenga síntomas? Hasta que quedes prácticamente ciego. Así veíamos los pacientes hace muchísimos años. Venían del campo con un proceso casi imposible de rescatar. Entonces, porque la pérdida es progresiva, lenta y no perceptible. Cuando el paciente se da cuenta que lo está padeciendo porque siente algo, está ya prácticamente en estadios finales. Entonces, por eso vuelvo a lo de anterior. La prevención y el diagnóstico precoz creo que es lo que cambió realmente, ese enfoque cambió la medicina y se buscaron mejores métodos de diagnóstico cada vez más precisos para encontrar las enfermedades en esos primerísimos estadios. Este es el gran avance que ha tenido la oftalmología. Tuvo la suerte de ser una de las primeras que avanzó en el uso de los láseres, en el uso de muchas cosas. Lo está palpando ahora este cambio de conciencia. ¿Qué encuentra más? Pacientes que se dan cuenta tarde No, ya no encuentro más de esos pacientes. No. Gracias a Dios eso ha cambiado. Y es un poco por lo que te decía. La gente ya tiene incorporado que existen enfermedades que silencios, la diabetes es otra, que en el caso de los ojos pueden producir lesiones importantísimas que el paciente no las detecta hasta que ya es tarde. Entonces también son exámenes que se deben hacer de rutina para intentar encontrar los procesos que se producen en los ojos y que terminan muchas veces en la ceguera, intentar encontrarlos, ¿no? Como médico tiene muchas batallas perdidas en contra de las enfermedades, lo sufrió, ¿cómo es ese vínculo con el paciente? Yo tuve la suerte, quisiera decirte que no tanto, porque tuve la suerte de estar justamente donde ese enfoque y el desarrollo tecnológico nos permitió, y el conocimiento de la gente, las campañas. Yo recuerdo que hacíamos campañas cuando yo estaba de presidente de la Sociedad de Oftalmología, hacíamos campañas de difusión permanente de las patologías silenciosas para que la gente estuviese alertada de que existen ese tipo de cosas. Bien. De hecho, es algo que se viene haciendo en la provincia también, ¿no? En la provincia te estoy hablando de hace 30 años fácilmente, sí, en la provincia.
claro. ¿Ha participado también de esas campañas? Obvio, claro. Me tocó circunstancialmente estar, como te digo, en esos lugares claves que tuve que prácticamente participar obligadamente, porque como presidente de la Sociedad de Oftalmología o del Círculo Médico, eso fue una de las tareas más importantes que teníamos que hacer. Hoy, como la sociedad ya lo tiene incorporado, se han dejado un poco esas campañas, pero seguramente deberán volver para que la gente lo tenga presente, ¿no? Bien. Pero a nadie se le ocurre hoy no hacerse un control médico, Claro. periódico. Claro. Aparte del glaucoma, ¿qué otro problema estás encontrando? Eso ha variado es muy mucho. peligroso Claro. para la visión. Eso ha variado mucho a lo largo del tiempo. Quizás antes veíamos con más frecuencias enfermedades graves, evolucionadas, por lo mismo que te decía, a estadios. La visión, la gente no la necesitaba, pero groseramente. Hoy tenemos una necesidad de la visión para toda actividad de mucha precisión y la usamos muchísimo. Todo es ver detalles donde trabajes. ¿Es más desgastable ahora? Y claro, ¿qué pasó? La gente empieza a consultar más ante el mínimo problema. Y esto nos permite, de vuelta, el diagnóstico precoz. Entonces los fracasos, por supuesto que existen, ¿no es cierto? Pero si vos tomas las cosas con tiempo, siempre tenés mayores probabilidades, ¿no? En cuanto a las afecciones, ¿influye el uso cotidiano de las pantallas digitales hoy en día, el excesivo uso? Sí, es todo un tema eso también. Las pantallas ahora, las que sí producían daños importantes o bastante daño, eran las pantallas cuando antes eran los fusiles de electrones, las pantallas esos que los monitores eran largos así y demás. Con los monitores actuales, en realidad no tanto. Existen por ahí algunas controversias, pero el monitor actual emite luz. Te digo, una de las problemáticas, de las patologías más frecuentes que estamos viendo ahora, aún en jóvenes, son patologías relacionadas con el film lagrimal, el ojo seco, la irritación conjuntival y de la córnea. Por supuesto que las más graves hay que siempre mantenerlas bajo estudio, pero la consulta permanente es esa. Pero no tiene que ver con el monitor en sí, tiene que ver con que estamos frente al monitor mucho tiempo. Y hay estudios que indican que se parpadea un poco menos cuando estás frente a la pantalla. Hoy, en términos de la pandemia, estamos viendo pacientes casi cotidianamente, la mayoría de nuestras consultas son por molestias relacionadas con la lubricación del ojo. Una cosa que se debe enfocar porque realmente le produce mucha incomodidad a la gente. Ese tema me parece que es uno de los preponderantes, el uso de los barbijos, pero la pantalla en sí misma hoy emite luz. Así como cualquiera que mira persistentemente una fuente lumínica puede tener algún, pero es mínimo en realidad. Hay una discusión respecto de los azules, pero no hay estudios serios todavía en eso. O sea, no se sabe si hay un tiempo excesivo, no sé, puedo pasar 5 o 6 horas al día viendo la computadora, leyendo un PDF. Todo el mundo lo hace, de todas maneras, obviamente, como toda tarea, pero no es porque el ojo realmente tenga mayor o menor. Uno debería periódicamente preocuparse por parpadear un poco o mirar a otro lado, pero como cualquier tarea, lo ideal es que uno cada tanto produzca un mínimo espacio de descanso. Cuando nos prendemos a veces con los monitores o las tareas esas, estamos constantemente fijando la vista, el parpadeo es importante, la lubricación del ojo ha pasado a ser una de las cosas más importantes. Y eso tienen tratamientos, hay patologías generales relacionadas con ello. Creo que eso es lo que hace mucho a la consulta. ¿Cuánto recomienda la gente visitar un oftalmólogo? Como todo, la gente tiene que entender que el ojo es un órgano complejísimo.
Por algo, para ser oftalmólogo estudiamos 10 años. 6 de medicina más 3 o 4, y después todo lo que viene, como te dije hace un rato que les recomiendo, es el perfeccionamiento. Es todo un estudio en una cosa que uno lo ve chiquitita. Por supuesto, el ojo está dentro de un organismo, entonces lo que padece el organismo en muchos casos los padece el ojo. En cuanto a los lentes, ¿no? Y ahora que se aproxima el verano, empezamos a salir un poco más y estamos más expuestos a la luz solar. Sí, sí. Los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas, claro, tienen, en realidad el problema es de los ojos, es de la piel, es de todos los lugares donde incide el rayo ultravioleta. O sea, cuando vos querés tener zona salubre, vos lo que intentás es que le dé el sol durante algún tiempo, porque los ultravioletas eliminan de alguna manera los gérmenes. Pero también, obviamente, dañan la piel, dañan los ojos. Hay que impedir, obviamente, la exposición en las horas pico, donde la radiación ultravioleta es mayor. Y después las protecciones diversas que hay. Lo que hay que entender es que ¿qué significa ultravioleta, infrarrojo? Porque muchas veces hablamos, hay un rango visible de las ondas lumínicas, los fotones tienen ondas, que hay un rango que se mide por la separación de esas ondas. Las que están por debajo de 400 son las perjudiciales, las ultravioletas. Esas, en general, en un anteojo que compras en un buen lugar, de reconocida marca, o suelen decir UV400. Ese UV400 significa de que protege por debajo de las 400 nanomicrones, que es la milésima parte de un milímetro, entonces la millonésima parte de un milímetro. Esas ondas son las más perjudiciales, las más cortas. Después están por encima, nosotros percibimos las ondas que están entre los 400 y los 700, más o menos, para hablar el término grosero. Por encima de los 300 ya están las infrarrojas. Las infrarrojas ya son las de calor, son las que te dan más calor. Pero en ese rango, las pantallas actuales están más o menos en ese rango de visión, por eso son una emisión de luz. Entonces, si van a comprar un lente, una óptica. Si vas a comprar un lente de óptica, no importa lo oscuro que sea el lente, porque eso no indica de que tenga filtro ultravioleta. Lo que pasa es que cómo hacer para reconocerlo es un poco complejo. No tenés elementos. Si vos pudieses conseguir una linterna ultravioleta, a lo mejor podés hacer ciertas, pero no tenés como probarlo en casa. Por eso tiene que ser un buen lente donde sea específicamente para la protección. En la óptica en general lo que tienen no es que te van a probar que el lente tiene un filtro. Ellos tienen, en algunos casos tienen. Sobre todo hay lentes fotocromáticos que se hacen más oscuros cuando la luz ultravioleta incide. Pero eso es más que nada que la seriedad del fabricante, ¿no? Por supuesto que no sé si vas a encontrar un filtro ultravioleta en un anteojo comprado por ahí. Puede hacer que el ojo te quede más tranquilo, pero no quiere decir por ello de que va a tener filtros ultravioleta. ¿Y los lentes que no tienen el filtro te pueden generar alguna lesión? No, los lentes, entiendo dónde va tu pregunta. En realidad la problemática pasa muchas veces por las aberraciones que tienen los lentes. Esto es un tema que también muy estudiado últimamente, donde las pequeñas deformidades producen aberraciones que traen incomodidades muy grandes. Eso es importante en el lente. El otro lente lo que va a hacer es que te puede proteger de cierta luminosidad, pero no te va a hacer de filtro a esos de menos de 400 que yo te decía. Entonces no va a tener filtros ultravioletas. Ahora, ¿cómo lo sabes? Es muy difícil caseramente ponerte en ello, ¿no es cierto? Porque primero tenés que identificar una fuente luminosa que contenga la ultravioleta y después tenés que tener un sensor
a las ultravioletas para que vos sepas que interponiéndole eso está ocasionando, es un poco complejo para que cualquiera lo haga en su casa. Claro. Tiene que, en lo posible, buscar honestidad al que se lo ofrece. Bien, ¿qué sucede con la gente que ya utiliza anteojos recetados y que deben cambiar el aumento, ¿no? Porque ya están notando incomodidad, pero por cualquier razón no lo hacen y lo mantienen en el tiempo? ¿Qué lesión se puede generar cuando hay un cambio, tiene que haber un cambio de aumento en el lente y la gente sigue portando los mismos lentes? Sí, mira, la gente asocia demasiado los problemas oftalmológicos a los lentes. Es cierto, y esto viene de hace ya un tiempo, donde antes la solución al problema oftalmológico era el anteojo. El anteojo es una solución práctica para una mejor visión. En algunos casos protege la visión, pero no en todos los casos. De manera que le puede ocasionar daños. Sí, claro que le puede ocasionar daños, pero daños como dolores de cabeza, incomodidades, falta de visión, cansancio precoz y un montón de otras cosas. Claro que le puede ocasionar daño, pero los daños principales están en otra cosa. El control oftalmológico o médico periódico es, en este momento, me parece importantísimo. Tanto tengas anteojo o no tengas anteojo. ¿Puede causar daños irreversibles no utilizar un anteojo? No, tanto como irreversibles, sí en ciertas edades. Por ejemplo, entre los 6 y los 9 años, si vos no corregís ópticamente, que es lo que vos decís, el anteojo, o a través de alguna cirugía, lo que sea, pero si no corregís ópticamente, ciertos trastornos pueden dejar secuelas para toda la vida. No se produce el desarrollo adecuado de la visión. Entre los 6 y los 9, 10 años es importantísimo los controles oftalmológicos para detectar procesos que sea necesario corregir, y es importantísimo el uso del lente, digamos, para que se desarrolle esa visión. Ese es el periodo crítico. Por supuesto, después en la adolescencia hay otro tipo de patologías que se hacen creciendo, las miopías, ciertas enfermedades, ciertas patologías de vicios de refracción. Lo que pasa es que no quiero usar términos técnicos, pero para que se entienda, de anteojos, evolucionan muchísimo en la adolescencia, como en el caso de la miopía, que es quizás la más conocida, ¿no? Pero el daño, se me ocurre que el de no uso del lente, sobre todo, y que puede persistir en el tiempo, es sobre todo en esas edades y en esas circunstancias. Siempre vas a tener un daño si vos no estás viviendo confortablemente, ¿no? Esto es así. Bien. La enfermedad, la conocida enfermedad de las cataratas, ¿están asociadas al glaucoma? Las cataratas, no necesariamente. En muchos casos sí. Las modificaciones que sufre el cristalino, que es una lente que tenemos dentro del ojo, hacen de que a veces sea más propicio para el desarrollo del glaucoma. Por ello es que a veces hay que encarar su tratamiento. Pero las cirugías de catarata, justamente como ahora son mínimamente invasivas, se hacen en escasos minutos, los pacientes van con los ojos destapados, se van con los ojos destapados, no requieren internaciones. Esos cambios han sido importantísimos y hace que las cataratas se operen en estadios mucho más tempranos. De manera que hoy por hoy casi todo el mundo, llegado a cierta altura, tiene un poco de catarata. Y ya eso desencadena un poco la necesidad de analizar si está en el periodo de operarlo o no. Junto a varios factores, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Es riesgosa la cirugía con láser? No, al contrario. La cirugía con láser es lo que ha facilitado muchísimo las cirugías. Hemos logrado justamente, como te decía, los avances más grandes han sido porque
Ahora tenés cirugías no invasivas, vos estás haciendo cirugías dentro del ojo, en la retina o en diversos lugares, no hay margen de error. Con un láser. No es que no hay margen de error, siempre hay margen de error, pero es mucho más preciso y no estás agrediendo el ojo con grandes incisiones. Que esto es un cambio que ha pasado en la medicina. Quizás empezó en la oftalmología esos cambios, pero después en toda la medicina cada vez las cirugías son de incisiones más pequeñas, lo que tienen posoperatorios mucho más chicos, ¿no es cierto? Esto en la oftalmología, el láser ha tenido mucho que ver, el ultrasonido, entonces a veces por incisiones muy pequeñitas, de apenas 1 milímetro, se puede realizar toda una cirugía de catarata, ¿no? ¿Las obras sociales cubren estas cirugías complejas o es una lucha constante? Como todo. Bueno, acá en la Argentina siempre tenemos esos periodos de lucha porque, bueno, la economía hace que... sí, las cubre, yo diría, deficientemente en muchos casos. En muchos casos alcanzan a tener una eficiencia como para lograr resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque indudablemente la medicina va logrando evoluciones tecnológicas. Y si yo te digo que vos podés usar algo que es superior a aquello, siempre va a haber algo superior. Pero en general lo básico más o menos lo cubrían. En estos últimos tiempos, justamente contra lo que todos pueden suponer en épocas de pandemia, en lugar de que la medicina y los médicos estén mejor, estamos como hace los valores que están reconociendo. No sé si son un 10% menos de hace 2 años, un 10% más de hace 1 año atrás. Te podés imaginar la tecnología que podés aplicar. Pero yendo a lo que vos decís, para mi modo de verlo, cubren mucho de los pacientes y hacen que sea obviamente más accesible a los pacientes, pero no sé si cubre lo suficiente para dar una buena solución en muchos casos, ¿no? Pero todo eso son términos generales, ¿no? ¿Se pueden dar números aproximados de lo que cuesta una cirugía compleja como una cirugía láser, por ejemplo, para curar cataratas? No te puedo dar, no, claro, obviamente, eso es lo que te iba a decir. Cada caso, por eso, hablando en términos de generalidades, se puede decir muchas cosas, pero siempre hay que evaluar cada caso a ver qué es lo que necesita. Hay que ver qué tipo de lente es la que le querés reemplazar, porque al operar ahora las lentes son intraoculares. Buscamos unas lentes que se pliegan finititas para poder introducirlas en el ojo y esas cosas tienen costos variables. Sí, son todas importadas. Entonces esas cosas inciden y mucho en el desfasaje que pueden tener ahora, ¿no? Pero los valores pueden ser más o menos importantes acorde a la patología, acorde a las soluciones y todo eso, ¿no? Es muy difícil poder decirte si no estás en todas las circunstancias que rodean, porque dicho así parece una cosa fácil. Yo siempre le digo a los pacientes, a ustedes ahora todo les es más fácil. A nosotros tenemos que la complejidad de todos los detalles, ¿no es cierto? Porque por ahí pasa la eficiencia, en estar en los detalles. Pero bueno, yo creo que sí, ha habido mucha evolución. ¿Sigue aprendiendo? Se sigue aprendiendo siempre, aparecen cosas. Los grandes cambios tecnológicos de base se produjeron, como te decía, hace un tiempo, entre los 40, 30, 20 años, pero todos los días están apareciendo cosas nuevas, se investigan cosas nuevas que aún, por desgracia, no están para la utilización, no han sido totalmente aprobadas, pero sí, el desarrollo ha sido importante, el uso de ciertos medicamentos, el uso de elementos de diagnóstico más precisos, mayor precisión en los tratamientos, cirugías y todo lo demás, ¿no? Ha habido un avance importante ahí. ¿Me recuerda cuántos años tiene como profesional? ¿Cuánto llevan? Es poco probable que pueda
pero digamos, de médico, por allá por el 70 y algo, y oftalmólogo que vine a la ciudad, a San Luis, tiene que ser entre los 70 y los 80, no, más tirando hacia los 80, 76, 77. Aproximadamente 50 años. Y debe ser unos 50 años de estar no en la medicina, pero sí en San Luis ese tiempo. Bien. Soy puntano de origen y de querencia. Me imagino que se ha conformado toda una comunidad que confía en ustedes seguramente, ¿no? Hay mucha gente que... Sí, bueno, uno trato, mira, si algo he ido aprendiendo es que hay que hablar con sinceridad y decir las cosas como realmente uno las percibe. Por supuesto que somos humanos y todos le ponemos la mejor voluntad, tratamos de aplicar la mejor tecnología, los mayores conocimientos, pero siempre hay cosas falibles, ¿no? Indudablemente. Pero no son tantas como eran hace mucho tiempo atrás. La oftalmología, que es una subespecialidad, una especialidad, tiene en este momento subespecialidades en retina, en lagrimales, segmento anterior, hay muchas subespecialidades y poco a poco son tan vastas que a veces lo ejercen solo algunos. No sé si soy claro en esto. El desarrollo tecnológico y el conocimiento ha ido ampliando tanto que va generando subespecialidades dentro de la oftalmología. Bien. Usted tiene un hijo que se dedica a lo mismo que usted. Es un hijo, sí, tengo un hijo profesional, se recibió en Córdoba, hizo en Buenos Aires también la especialidad de oftalmología. Y está trabajando conmigo, compartimos el lugar de trabajo. ¿Lo toma como una dicha poder compartir la profesión con su hijo? Sí, bueno, ha sido, como te digo, imbuido en estos valores de esfuerzo y demás, para mí ha transcurrido como algo normal, ¿no? Pero bueno, fue una decisión de él, de hacer medicina primero y oftalmología después. Y sí, es importante tener siempre y que uno siempre quiere lo mejor para el hijo. Yo lo veo que él está muy bien posicionado, muy bien formado, de manera que luchará con las circunstancias como luchamos todos, pero yo creo que sí, es importante, es bueno. ¿Planea seguir con la medicina por mucho tiempo más? ¿Tiene pensado retirarse en algún momento? ¿Lo está pensando? No, bueno, uno siempre analiza una visión, pero yo me siento bien, no hay nada que me haga pensar por el momento. Quizás más los avatares circunstanciales por ahí a uno lo hacen dudar, pero no, en lo personal no, me parece que puedo seguir trabajando. Ya veré cuando entienda de que no estoy haciendo bien las cosas, lo dejaré, ¿no? Pero es algo que hago con gusto y, en fin, siento que puedo ayudar, lo hago un poco por eso. Y bueno, y porque estoy bien y puedo hacerlo bien. El día que descubra que no puedo hacerlo bien, tendré que pasarle todo a mi hijo. No trabajo. Sí.